La abducción de Pascagoula, uno de los sucesos dentro de esta casuística más importantes de toda la historia, en donde Calvin Parker, uno de sus protagonistas, regresó con el don de ver el futuro y predecir sucesos como la pandemia o el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Los grandes protagonistas de esta historia que se desarrolló en el río Pascagoula, que se encuentra en Mississippi, son estos dos testigos de los hechos: Charles Hickson, de 42 años en aquel entonces, y Calvin Parker, quienes el miércoles 11 de octubre del año 1973 tuvieron la oportunidad de ser testigos de lo imposible. De acuerdo a lo que comentan estas personas, se encontraban en aquella noche otoñal en esta zona de Mississippi, cuando de repente apreciaron a un extraño artefacto volador no identificado con la forma de un balón de fútbol americano, algo que ellos no habían visto, algo que los impactó profundamente. Posteriormente tuvieron la oportunidad de sentir que estaban siendo impulsados, arrastrados hacia este extraño artefacto. Y mientras iban siendo, en este caso, llevados por esta extraña energía, apreciaron a una serie de extraños seres. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen que representa lo que ellos observaron, de aproximadamente 6 pies de altura, es decir, un poco más de 1,80 de alto, como si fuesen jugadores de fútbol americano, y que tenían unas extrañas protuberancias en su rostro en lugar de ojos, algo que los impactó totalmente, algo que los desorientó y que los hizo sentir realmente sorprendidos. De acuerdo al testimonio de Charles Hickson, el hombre quien era mayor dentro de estos dos testigos, que fueron las personas que tuvieron esta vivencia tan impresionante, estos seres los condujeron hacia este artefacto volador no identificado. En este lugar pudieron detallar que, aparte de tener estas características tan extrañas, y a propósito aquí les voy a compartir esta imagen que fue creada con el relato de Charles Hickson y Calvin Parker, comentaban que tenían tenazas en lugar de manos, como si fuesen una especie de robots, de seres muy extraños que claramente los hacían sentir no solo un infinito temor, sino también el tener la absoluta incertidumbre de saber qué podía ocurrir con ellos. No sabían qué estaba pasando, no sabían qué podía suceder en aquel entonces. Sin embargo, estaban estupefactos siendo los protagonistas de esta impresionante historia. De acuerdo al señor Charles Hickson, una especie de ojo mecánico apareció frente a ellos mientras se encontraban desnudos en una especie de camilla en la cual fueron ubicados por estos extraños seres dentro de este artefacto volador no identificado. De hecho, es increíble apreciar
sobre todo los dibujos y las descripciones que estos hombres vieron y que han sido reconstruidos con el paso de los años, algo que otorga bastante misterio a esta historia. Y de acuerdo a este relato oficial del señor Charles Hickson, tras esta dantesca escena donde fueron llevados a una camilla o a una especie de camilla dentro de este artefacto por estos seres de aproximadamente 6 pies de altura, con unas especies de tenazas en lugar de manos, posteriormente fueron dejados en el mismo lugar donde habían sido abducidos, al menos de acuerdo a la versión oficial de estos personajes. Ahora bien, con el paso de los años se han creado una serie de documentales y de investigaciones, no solamente para constatar la versión del señor Charles Hickson, sino también para analizar la perspectiva de esta experiencia por parte de Calvin Parker, este hombre de 19 años en aquel entonces, este joven quien también había hecho parte de esta anécdota y que al menos dentro de las primeras investigaciones se había estipulado que este hombre se había desmayado, había quedado, por decirlo así, inconsciente por el shock emocional que le produjo apreciar a estas criaturas tan altas con tenazas en las manos que se acercaban, que producían miedo, que ellos no sabían en lo absoluto de qué se trataba. Y en los últimos meses, debido a este tipo de investigaciones y sobre todo a una regresión hipnótica a la cual se sometió Calvin Parker, Netflix, esta popular plataforma donde ustedes pueden apreciar una gran cantidad de contenido, estrenó esta serie titulada Files of the Unexplained, los archivos de lo inexplicado, en donde se recoge el testimonio de excepción de Calvin Parker, este joven quien en 1973 fue el protagonista de esta historia tan rocambolesca, esta abducción donde habría sido llevado por estos extraños seres, donde habría sido examinado en una camilla por parte de estos extraños seres y donde una especie de ojo los habría estado examinando exhaustivamente. Al menos ese fue el relato que durante muchos años sostuvo el señor Charles Hickson. Lo cierto es que, de acuerdo a este documental Files of the Unexplained de Netflix, se ha revelado información realmente sorprendente sobre este caso. Y es que hace unos años el señor Calvin Parker asistió a una sesión de hipnosis en la cual estuvo siendo monitoreada, por así denominarlo, por el investigador británico Philip Mantel. Este es un ufólogo británico de vieja data, un hombre quien desde hace años ha estado investigando no solo este caso, sino otros sucesos relacionados con abducciones y con avistamientos de fenómenos anómalos no identificados. De acuerdo a lo que reveló Calvin Parker en esta sesión de hipnosis, a propósito, aquí ven a Parker hace unos años, ya un hombre de más de 60 años de edad, cuando él se encontraba dentro de este extraño artefacto volador no identificado, se encontró con algo que él identificó como una alienígena femenina, que cuando se le acercó, él sintió como si estuviese siendo inyectado con una sustancia desconocida y peligrosamente caliente. Así lo describió el señor Calvin Harris Calvin Parker, el señor Calvin Parker en esta abducción a la cual fue sometida hace unos años. Y el señor Parker complementaba esta experiencia, lo que observó en esta experiencia, en esta sesión de hipnosis, es que sentía como si le hubiesen sacado toda la sangre de sus venas, se sentía muy extraño,
un sentimiento no solo de terror y de sentir que cualquier cosa podía pasar con su vida, sino que también ese calor de esa sustancia que le había sido inoculada realmente era algo que él no comprendía, algo que él nunca había experimentado hasta ese momento. Lo cierto es que Calvin Parker comenta que tras esta interacción con esta especie de humanoide femenina, él dice que de inmediato tuvo la oportunidad de agarrarla del cuello, de intentar librarse de esta situación, es decir, forcejeó con esta criatura tomándola por el cuello, y de repente sintió como si una puerta detrás de él se abriera y salió algo negro, algo muy extraño que él no pudo identificar. Dice que nuevamente percibió un escozor, y tras este último recuerdo que tuvo en esta sesión de hipnosis, ya Calvin Parker recordó ya estar junto a su amigo Charles Dixon, en este caso pues haciendo parte del lugar en donde habían sido llevados por la fuerza por parte de estas criaturas. Algo muy interesante en este caso es que en su momento el sheriff de esta zona de Mississippi, Fred Diamond, tuvo la oportunidad de no solamente tomar las declaraciones de estos hombres, sino también mientras los entrevistaban y tomaba su declaración, tuvo la oportunidad de dejar una grabadora escondida mientras el señor Charles Dixon y Calvin Parker hablaban entre sí. Básicamente lo que quería el sheriff Fred Diamond era saber, oiga, ¿será que estos tipos están inventando esto? Pues voy a esconder una grabadora, voy a dejar que hablen solos como si no hubiese nadie, a ver si en realidad me están jugando una broma o si esto se trata de algo real, de algo verdadero. Y un fragmento de esa grabación dice lo siguiente. It's something, the Air Force and all know it's up there too, see. And this ain't gonna be the only time it's gonna happen again. And until they... Hey, Miss Susan, I'm like had a heart attack tonight, ain't she? No, I know. I come one down and she died. It scared me to death too, something. I'm just laying there crying right now, and I can't help it. I know, but... It's something that you can't get over in a lifetime, you see. Jesus Christ. And I thought I had been through enough of hell on this earth, and now I have to go through something like that, see. But they could have, you know, I guess they could have harmed us, son. They could have done anything to us. They didn't hurt me. Right? Why they just picked us up? I don't know. Algo de lo más impactante dentro de este caso es que tanto el señor Charles Dixon como Calvin Parker tuvieron que cargar durante buena parte de su vida el peso del descrédito, de las burlas, de básicamente una cantidad importante de personas quienes consideraban que estos dos hombres se habían inventado esta historia. Y básicamente es hasta que le hicieron esta regresión hipnótica a Calvin Parker que se conoció su versión sobre los hechos y sobre los sucesos ocurridos. Lo interesante en todo esto es que hace unos años el diario británico The Mirror, a través de esta pieza periodística titulada Un hombre abducido hace 50 años, alerta sobre el COVID y una posible tercera guerra mundial, algo absolutamente impactante que fue publicado por parte del diario The Mirror en el año 2022, tal y como lo aprecian en este momento sus dispositivos, una pieza periodística del 21 de febrero de ese año.
Y en este artículo, en esta entrevista que brindó el señor Calvin Parker a The Mirror, reveló detalles realmente impresionantes. Parker dice que tras esta experiencia que tuvo el 11 de octubre de 1973, tuvo la oportunidad de recibir visiones, de observar cosas que iban a ocurrir en nuestro mundo y que lamentablemente terminaron pasando, terminaron sucediendo en nuestro planeta. De acuerdo al señor Calvin Parker, pudo apreciar una visión en donde vio a una plaga, una especie de enfermedad que se diseminaba por todo el mundo, una gran epidemia, una gran pandemia que pasaba entre familiares y entre amigos y que suscitaba que nadie pudiese confiar en otra persona. De acuerdo a lo que dijo Calvin Parker en esa pieza periodística del diario The Mirror, él tuvo esta visión hacia mediados de la década de los 80. Es decir, mucho tiempo antes, décadas previas a la situación sanitaria que vivimos en nuestro mundo en el año 2020. Adicionalmente a esta visión que tuvo Calvin Parker a mediados de los 80, dice este hombre, quien también tuvo la oportunidad de apreciar una gran guerra en donde una nación iba a culpar a la otra, un gran conflicto que iba a escalar a proporciones inusitadas. Llegó a decir Calvin Parker en esta pieza de The Mirror que a él no le consta que este conflicto pueda tener connotaciones nucleares, pero estas visiones le mostraban que se iba a tratar de una confrontación bélica enorme, de grandes proporciones en el mundo. Lo llamativo dentro de todo esto, y de acuerdo a los alegatos de investigadores y expertos que recogieron este testimonio del señor Calvin Parker, es que en efecto, si lo examinamos dentro de los sucesos que han ocurrido en los últimos años, este hombre, Calvin Parker, uno de los protagonistas de la abducción del río Pascagoula el 11 de octubre de 1973, pudo haberse anticipado a la pandemia del COVID y a lo que sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Otros dicen que quizás este conflicto al cual hace referencia tendría que ver con lo que ocurre en Europa del Este en este momento entre Rusia y Ucrania. A propósito, el señor Calvin Parker falleció a los 68 años de edad en agosto de 2023. Les recomiendo esta pieza periodística del diario Daily Mail que hace eco sobre el estreno de este documental Files of the Unexplained de Netflix. Básicamente este artículo se titula La extraordinaria grabación de Calvin Parker, que aparece en Files of the Unexplained de Netflix, que revela cómo este hombre fue secuestrado por un alienígena en Pascagoula y cómo luchó contra una criatura agarrándola por el cuello. ¿Y ustedes qué opinan sobre este testimonio que es recogido por este documental Files of the Unexplained de Netflix, donde Calvin Parker habla sobre esta confrontación física que tuvo con este alienígena, cómo intentó librarse de esta abducción tomándolo del cuello? ¿Será que realmente fue un juego mental de Calvin Parker que fue recolectado en esta sesión de hipnosis? ¿O se trata en efecto de una vivencia verídica de uno de los protagonistas de una de las abducciones más importantes de la historia? Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme
posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. No olvides que puedes seguirme en redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. También te invito a que sigas el único perfil oficial de este canal, @mandragoramisterios en TikTok, y también que te unas al grupo oficial de Telegram de este canal. Estos enlaces te los dejo en la descripción de este video. Y hasta este momento los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final de este audiovisual, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas porque eso me ayuda mucho, además es gratis. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.